Entonces el día de hoy vamos a continuar trabajando con el proceso de Poisson y vamos a terminar con la temática hablando de dos características de este proceso. Entonces habíamos quedado, les recuerdo, habíamos quedado en la característica del proceso de Poisson, en donde, ¿cierto? Habíamos visto el ejemplo o los ejemplos a través de la utilización de este proceso y habíamos visto previamente las distribuciones entre tiempos de llegada y espera haciendo su deducción, determinando su fórmula y cómo era la aplicación de esta misma a través de dos ejemplos. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la hora de llegada del evento enésimo. Entonces vamos a hablar acerca de esta hora de llegada o qué significa esta hora de llegada, cuál es la distribución que ella sigue. Recuerden que nos interesa siempre encontrar la distribución, es decir, la función de probabilidad, la función de densidad de probabilidad o distribución. Y además de eso, vamos también a hablar de otra característica del proceso que se denomina distribución entre tiempos de tiempos de llegada condicional, que ya les voy a indicar de qué se trata. Bueno, entonces vamos a empezar con hora de llegada del evento enésimo. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, también eso se denomina como el tiempo de espera hasta la ocurrencia del evento enésimo. ¿Sí? Eso entonces, ¿en qué se traduce? Se traduce en lo siguiente. Entonces, como siempre, ¿verdad? Hacemos uso de un gráfico para poder determinar la característica propia de esta forma de la cual estamos inmediatamente hablando. Bueno, entonces tomemos por acá un plano. Bueno, incluso lo podemos extender un poco más. Ya sabemos que por aquí tenemos nuestra variable temporal y por acá tenemos nuestra variable de conteo, los NDTs, y por acá tenemos nuestros tiempos, ¿sí? Entonces pues tenemos un tiempo inicial que todos ya entendimos que es un tiempo cero, ¿sí? Entonces supongamos que por aquí tenemos un tiempo 1, bueno, tenemos un tiempo 2 y bueno, en general así sucesivamente podemos hablar hasta un tiempo n, ¿sí? Entonces, si decimos que el primer evento ocurrió en el tiempo 1, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá, por ejemplo. Entonces, vacío, recuerden, porque en 0 siempre el conteo vale 0. Entonces, esta altura nos representaría n de t1, ¿verdad? Es decir, el número de conteos que sucedieron en este primer lapso de tiempo. Pues ustedes saben que esto tiene una longitud y recuerden que anteriormente ya denominamos esas longitudes como unas t sub n, ¿verdad? Hablábamos de esa secuencia, las t sub n. Bueno, pues aquí vamos a hablar de exactamente lo mismo porque al fin y al cabo siguen siendo secuencias temporales. Entonces inmediatamente por acá está la ocurrencia de el evento 2, es decir, sería n de t sub 2 menos n de t sub 1, que evidentemente también tiene otra longitud de tiempo de ocurrencia, una t sub 2, ¿cierto? Pero tense en cuenta que t sub 2, como es la diferencia entre t sub 2 mayúscula, ¿no? Es la diferencia entre sub 2 minúscula y t sub 1 minúscula, ¿sí? Es la longitud de este intervalo únicamente en donde está, digamos, la diferencia de este conteo, es decir, exactamente la altura que comprende desde este punto hasta este punto. Pero en el proceso en general llevamos acumulados esta cantidad de conteos, ¿verdad? Es decir, n de t sub 2 minúscula. Ahora bien, si nos preguntan cuánto demoró en aparecer los primeros conteos, o el primer conteo mejor, la primera cantidad de eventos, pues esta demoró t sub 1 mayúscula, o sea, hasta aquí, miren, hasta aquí hubo esta cantidad de conteos.
Entonces eso demoró la primera cantidad, ¿verdad? O sea, la ocurrencia del evento 1, ¿cierto? Sucedió en t mayúscula sub 1 tiempo. Bien, entonces vamos a escribirlo por acá. Entonces, evento 1 se demoró t sub 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si queremos hablar y, ¿cierto?, hacer referencia de cuánto demoró el evento 2 en ocurrir? Es decir, la segunda cantidad de conteos, el acumulado que llevamos hasta este punto. Pues des en cuenta que hasta este punto, digámoslo así, hasta esta cantidad de conteos, demora exactamente toda esta longitud de tiempo, ¿sí? Que es desde 0 hasta t sub 2. Pero como lo hemos dividido en intervalos temporales, ¿cierto? Pues entonces, en realidad, el evento 2 ha demorado, ¿cierto?, lo que comprende la totalidad de tiempo que ya tomó en ocurrir el evento 1, más la totalidad de tiempo que ocurre, ¿cierto?, el evento 2 a partir del evento 1. Es decir, si hablamos del proceso hasta este momento, hasta t sub 2, pues ha demorado toda esta longitud de tiempo que comprende esa suma que vemos acá, ¿verdad? Y si esto lo hacemos así de esa manera sucesivamente, podemos ver que de manera general, ¿cierto?, la ocurrencia del evento enésimo, o sea, el evento n, pues va a demorar la sumatoria total desde t1 hasta el t sub n, que es el tiempo que aparece entre t sub n menos 1 y t sub n, ¿sí? Por aquí podemos colocar el tiempo t sub n menos 1. Y esa longitud que tenemos aquí, inmediatamente la vamos a llamar t sub n. Entonces miren que eso es una sucesión de tiempos, y que a la larga sucesión de tiempos me va a decir cuánto demora en ocurrir este conteo que tenemos acá. Bueno, pongámoslo por aquí. O sea que aquí, si suponemos que aquí termina nuestro proceso en este momento, en este tiempo, entonces aquí tendríamos esta cantidad acumulada total de conteos, ¿sí? Por eso, si se dan cuenta, la definición nos está diciendo lo siguiente. Entonces, dice que el evento enésimo es también llamado el tiempo de espera hasta la ocurrencia del evento enésimo. Mírelo. Claro, t sub 1 es el tiempo que esperamos hasta que ocurra el evento 1, t sub 2 más t sub 1, esta suma de estos dos es la sumatoria, o es lo que demora en ocurrir el evento 2, y así sucesivamente hasta la sumatoria total desde t sub 1 hasta t sub n de ocurrencia, ¿cierto?, del evento t sub n, lo que demora en ocurrir este. Por eso entonces decimos, bueno, en este caso representamos esta sucesión, pero en realidad la sumatoria de esa sucesión, ¿verdad?, esa sumatoria, esta suma parcial de tiempos, se denomina como S sub n, ¿cierto? Entonces uno se preguntaría, bueno, pues, ¿quién es S sub 1? Pues S sub 1 es lo que demora en ocurrir el tiempo 1, perdón, el evento 1, o sea, t sub 1. ¿Quién sería S sub 2? Pues es cuánto demora en ocurrir el evento 2, y así sucesivamente. ¿Hasta quién sería S sub n? Pues sería todo lo que demora en ocurrir el evento enésimo, que es esa sumatoria. Por eso entonces nos estamos dando cuenta que esa sumatoria está representando a S sub n. Miren, la sumatoria desde 1 hasta n de los TI de estos, con n mayor o igual que 1, por supuesto, porque tenemos conteos de 1 hacia adelante, porque ya sabemos que el conteo 0 ocurre exactamente cuando n vale 0. Listo. Bien, eso no es nada extraño, es decir, esto ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos hablado de cierta manera, y en estos momentos nos interesa entonces saber qué tipo de distribución tiene esta, digamos, esta sumatoria o esta cantidad de tiempos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos encontrar la probabilidad. Bueno, pues aquí se nos está dando la luz de qué tipo de distribución tiene esta ocurrencia. Vamos a deducir por qué aparece, digamos, distribuida de esta manera. Entonces dice que S sub n tiene una distribución gamma
con parámetros n y lambda, es decir, la función de densidad de probabilidad, es decir, la que nos asigna la probabilidad de S sub n, está dada por la ecuación que aparece aquí. Para todo tiempo mayor o igual que 0, ya lo sabemos, la variable temporal no negativa, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo vamos a poder establecer, vamos a llegar a la determinación de por qué tiene esa función de distribución? Eso es como tener la probabilidad de que el evento n haya demorado esta cantidad de tiempo t, y nos lo bota esta ecuación. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta cuál es la tasa de nuestro proceso para así mismo poder trabajarlo. Bueno, vamos a hacer esa deducción entonces. Resulta que esta misma ecuación lo que me está significando, o lo que me está diciendo en últimas, es que el evento enésimo, ¿sí? El evento enésimo, este de acá, este conteo, se debe producir antes de o en el momento t. En este momento t, miren, ocurre antes de ese t o justo en ese momento t, ¿cierto? Para que tenga cabida lo que estamos diciendo ahí, para que estemos diciendo que ese tiempo t sub n se demoró hasta un tiempo t. Eso es lo que estamos diciendo en últimas, ¿sí? Y eso ocurre siempre y cuando, es decir, si y solo si el número de eventos que se producen en el tiempo t sea menor, o mejor, sea de n en adelante. Por poco, ¿cierto? Debe ser n. Es decir, lo que les estoy tratando de dar a entender es que el número de conteos va a ser mayor o igual a n. Si vea, como mínimo debe ser n o más que n, si y solo si, doble condicional, doble implicación, ese tiempo acumulado es menor o igual que t. Claro, estas dos cosas son equivalentes. Debe haber al menos n conteos hasta este tiempo, siempre y cuando ese tiempo haya demorado, ¿cierto? O t exactamente, o un poco menos de t, que es lo que nos está queriendo decir eso. Pues bien, entonces, como esta S sub n es una acumulación de tiempos, ¿cierto? Entonces, en última, esa función acumulativa, o sea, esta f mayúscula, acuérdense que de la probabilidad tenemos una f mayúscula y una f minúscula, la acumulativa de la función de densidad. Esa f mayúscula de S sub n evaluada en t, ¿cierto? Que nos asigna nuestra probabilidad acumulada. ¿Y por qué acumulada? Porque va desde 0 hasta t, miren, ¿sí? En realidad lo que nos está pidiendo es calcular la probabilidad de que ese tiempo S sub n sea menor o igual a t. Por eso es una probabilidad acumulada, mírenla, porque estoy diciendo menor o igual, no estoy diciendo exactamente igual, estoy acumulando. Pero si eso es esta probabilidad, pues por equivalencia también es igual a la probabilidad de ocurrencia de esto mismo, ¿verdad? Ya que son equivalentes. Es decir, que n de t sea mayor o igual que n. ¿Listo? Bien, pues que dada de nuestra fórmula que tenemos de Poisson, podemos entonces determinar cuál, ¿cierto?, es el valor, o mejor, cuál es la expresión que me representa esta, ¿cierto?, probabilidad que se nos pregunta ahí. Pues eso tiene que ser la sumatoria. ¿Por qué la sumatoria? Porque recordemos que nuestra probabilidad, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que un conteo sea exactamente igual a n viene dada por e a la menos lambda t, todo multiplicado por nuestro lambda t elevado a la n partido dividido entre n factorial. Pero si es exactamente igual, si es mayor o igual, recuerden que nuestro conteo empieza en n y va hasta infinito, porque la n va, ¿cierto?, hasta infinito. O sea que tenemos una sumatoria de probabilidades a partir de n y hasta infinito, que es lo que vamos a escribir acá. Entonces vamos a tener que esto es equivalente a decir la sumatoria, ¿sí? Podemos decir desde un k que va desde n, ese es el primer valor, y hasta infinito,
¿De quién? Pues de nuestra función que es esta, es decir, e a la menos lambda t, todo multiplicado por lambda t elevado a la n, todo sobre n factorial. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar esto y vamos a encontrar nuestra función de densidad de probabilidad. Bueno, resulta que tenemos nuestra función acumulativa, ¿cierto? La función acumulada. Y nosotros vimos una característica y es que nosotros tenemos que nuestra función de densidad de probabilidad, es decir, nuestra f minúscula S sub n de t, recuerden que es la derivada de esta función, ¿sí? Entonces, si es la derivada de esta función, de la f mayúscula, pues por ende es la derivada de esto que aparece acá, ¿cierto? Pero esto que aparece acá, dense cuenta que es un producto, porque estamos derivando respecto a t. Y al derivar respecto a t, estas dos funciones que están aquí multiplicándose dependen de t, miren. Entonces hay que aplicar la regla del producto, ¿sí? Entonces, escribimos sumatoria, entonces tenemos la sumatoria, ¿sí? Y tenemos la sumatoria que va desde k igual n hasta infinito, ¿sí? Abrimos un paréntesis y empezamos a derivar. Entonces, primero derivamos este primer elemento del producto, ¿cierto? Entonces me quedaría que menos lambda e a la menos lambda t, producto de lambda t a la n, todo partido entre n factorial, más, y ahora, ¿cierto? Derivamos la segunda función y dejamos la primera sin derivar. O sea, e a la menos lambda t por la derivada de este, ¿cierto? Entonces, des en cuenta quién sería la derivada en este caso de este valor, ¿sí? Se están dando cuenta, entonces aquí tenemos un valor enésimo, ¿sí? Disculpen, aquí yo creo que cometí un error, que aquí debía haber mencionado la variable k. ¿Listo? Aquí igual. Estamos hablando de la variable k, que es basada en la sumatoria que estamos escribiendo. Bien, entonces aquí tenemos que este elemento es k y este elemento también es k, al igual que acá. Listo. Entonces tenemos la sumatoria de e a la menos lambda t, ¿cierto? Y tenemos entonces esta función, ¿cierto? Que si ustedes bien lo saben, lo podemos escribir como en su derivada como k, ¿sí? Y aquí entonces tendríamos lambda t a la k menos 1, ¿sí? Y la regla de la cadena me dice que entonces esto se multiplica por la derivada de lambda t, que sería lambda, ¿verdad? Y todo esto dividido entre k factorial, como lo tenemos ahí. Pero des en cuenta de una cosa, y es esta división que tenemos aquí. Voy a hacerla por acá al ladito. Tenemos k sobre k factorial, pues ustedes bien saben que eso se puede escribir como k partido entre k menos 1 factorial, que es el anterior de k, multiplicado por k, ¿cierto? Inmediatamente, como k es diferente de 0, empiezan en n y n es diferente de 0, entonces pues nos queda 1 sobre k menos 1. Entonces agrupamos esto porque den en cuenta que aquí hay unos valores que podemos agruparlos, ¿cierto? Y podemos escribir. Y además podemos incluso distribuir estas dos sumatorias, ¿correcto? Incluso podemos ahí distribuir esas dos sumatorias. Entonces podemos decir que esto es de la forma menos la primera sumatoria, que va desde k igual n hasta infinito, ¿cierto? Por lambda e a la menos lambda t, factor de lambda t a la k sobre k factorial, ¿sí? Y tenemos la otra sumatoria que sería más, y tenemos la sumatoria desde k igual nuevamente n
hasta infinito, estoy distribuyendo sumatorias, y tenemos aquí nuestro lambda, ¿cierto? E a la menos lambda t, y acá tenemos un lambda t, pero en este caso ya lo tenemos elevado a un k menos 1. Y todo esto partido entre k menos 1 factorial. Listo. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues podemos separar. Por ejemplo, podemos reemplazar, ¿cierto? En esta ecuación, cuando para el caso tenemos un n, podemos reemplazar para esta ecuación, por ejemplo, el caso de n, ¿verdad? O para esta ecuación el caso de n. Tenemos que lograr, en este caso, por ejemplo, que las dos funciones tengan un comportamiento similar, dado que si no, entonces vamos a tener que dejar la expresión de esa manera, y lo que estamos buscando es la expresión que aparece aquí. Bien, entonces si se dan cuenta, esto de acá lo podemos escribir como la forma, sería igual a lambda. Dicen cuenta que voy a reemplazar un valor enésimo, y entonces la siguiente sumatoria me va a quedar a partir de un valor enésimo más 1, es decir, me quedaría lambda e a la menos lambda t todo factor de lambda t a la n menos 1 todo partido entre n menos 1 factorial más, y aquí entonces tenemos la sumatoria que va desde nuestro k, en este caso vamos a decir desde n más 1 hasta infinito, de lambda e a la menos lambda t por lambda t, y aquí nos quedaría entonces k menos 1, todo dividido entre k menos 1 factorial menos, ¿sí? Aquí tenemos, estamos hablando de esta sumatoria, y tenemos menos esta misma, ¿cierto? Ten en cuenta que ahí lo único que hice fue reemplazar el valor n, y por eso empieza en n más 1. ¿Sí? Entonces tenemos menos esta de acá, que es la sumatoria que empieza en k igual a n, hasta infinito nuevamente, y me quedaría lambda e a la menos lambda t, todo multiplicado por lambda t a la k sobre k factorial. Y des en cuenta una cosa, que aquí podemos hacer un cambio de variable, ¿cierto? Es decir, podemos hablar de que k, por ejemplo, en este caso es de la forma n más 1, ¿cierto? O que simplemente n es de la forma k menos 1, ¿sí? Entonces podemos hablar desde un i que va desde n hasta infinito, y aquí entonces ya me quedaría k, y aquí ya me quedaría nuevamente k, ¿sí? Si así k es igual a n más 1, pues n es igual a k menos 1, ¿correcto? Aquí lo voy a escribir. Si k es igual a n más 1, pues n es igual a k menos 1. Entonces k menos 1 se nos convierte en n, ¿sí? Y podemos llamar que entonces sería desde j que empieza en k menos 1, o sea, en n, desde n hasta infinito, y el k menos 1 lo cambiamos por n, y ya nos quedaría una sumatoria con los mismos valores. Es decir, que en últimas estas dos sumatorias suman exactamente lo mismo, y por eso se pueden simplificar. Y en últimas, por eso miren, nuestra función que aparece aquí, s sub n de t es igual a lambda por e a la menos lambda t, ¿cierto? Factor de lambda t a la n menos 1, todo dividido entre n menos 1 factorial. Ya vamos a ver el caso aplicado, en donde podemos ver o poner en evidencia mejor cómo aplicar esta fórmula. Entonces ahí tenemos la deducción, ¿cierto?, de por qué nuestra función de densidad de probabilidad para los tiempos de llegadas del evento enésimo están distribuidos de esta manera. Entonces vamos a tener en cuenta esa fórmula que está ahí, porque ahora
en el ejercicio vamos a aplicar esa misma. Entonces la ponemos por acá, que es esta misma que tenemos en esta parte superior. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente característica del proceso de Poisson. Siguiente característica del proceso de Poisson: la hora de llegada del evento enésimo. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Aquí creo que se me fue una... Exacto, esta es la siguiente. Bien. Distribución de tiempos de llegada condicional. Entonces vamos a decir lo siguiente. Supongamos que exactamente un caso del proceso de Poisson ha tenido lugar en el tiempo t. Bueno, perfecto. Entonces ya nos están dando una condición, por eso nos dicen la distribución de tiempos de la llegada condicional. Y nuevamente aquí nos va a interesar construir una función, o mejor, construir no, observar cuál es la función de distribución que modela para este caso, ¿cierto?, esta característica. Entonces vamos a colocar aquí nuestro plano. Bien, entonces tenemos nuestra variable temporal y nuestra variable de conteos. Entonces por aquí tenemos, pongámosle un tiempo t por acá, tiempo t, y a este intervalo, a esta longitud de tiempo, la vamos a denominar t mayúscula, ¿sí? Y por eso habla del intervalo 0 a t. Entonces nos dice, supongamos que exactamente un caso de proceso de Poisson ha tenido lugar hasta t. Bueno, esa es una importante condición. Ya nos dicen que exactamente hay un conteo hasta el tiempo t, ¿sí? Hasta un tiempo t cualquiera. Pero ese conteo no conocemos si sucedió en esta primera etapa del tiempo, o en esta segunda, en esta tercera, en esta cuarta, en esta quinta. O sea, se pudo haber demorado todo t para que llegara ese conteo, o pudo suceder antes de t. El todo es que ya sucedió hasta t, ¿sí? Eso es lo que nos están diciendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este caso? Nos van a decir que se nos pide determinar cuál es la distribución de la hora exacta a la cual llegó el evento. Supongamos un valor de tiempo s. Digamos, supongamos que por aquí hay un tiempo s. Digamos que yo quiero estudiar cuál es la probabilidad de que esa llegada, exactamente una llegada, haya ocurrido antes de t, o sea, hasta un tiempo s. Claro, ese tiempo s puede estar más recostado a 0 o puede estar mucho más cercano a t. Y esa probabilidad va a variar, ¿cierto?, respectivamente de acuerdo al lambda, a nuestra tasa. ¿Sí? De acuerdo a eso va a variar. Si se acerca mucho a 0, dependiendo de nuestro lambda, esa probabilidad también podría tender a 0, y si se acerca mucho a t, pues esa probabilidad podría tender a 1, pues dependiendo también de nuestro valor lambda. ¿Listo? Bien. Entonces, para poder determinar eso, digamos, ese proceso de Poisson, como sabemos, tiene incrementos independientes. Pues ya sabemos, ¿cierto?, que este conteo únicamente depende de este intervalo de tiempo, o sea, de 0 a t, nada más, o sea, de la longitud t, ¿sí? Y que debe tener la misma probabilidad de ocurrencia del evento, es decir, sin importar en qué momento del tiempo están, ¿cierto?, igualmente distribuidas, ¿cierto? Son equiprobables estas distribuciones respecto al tiempo. Es decir, si yo tengo divididos aquí 5 tiempos, por ejemplo, cada espacio de esa longitud de tiempo tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Dicho de otra manera, entonces, mira, acá lo dice, debe estar distribuido uniformemente sobre el intervalo que va desde 0 a t. O sea, dicho de otra manera, lo que se nos está pidiendo es la probabilidad de que el tiempo de ocurrencia del evento 1, ¿cierto? Ese t sub 1, que en realidad es este t que abre aquí, sea menor que ese, miren, sea menor que ese tiempo s, ¿cierto? Bajo la condición de que n de t, o sea que hasta t, hay exactamente un conteo. O sea, ahí tenemos esa condicional, ¿sí? Y pues en otras cosas, pues como eso es una probabilidad condicionada, pues esto termina siendo la probabilidad de la intersección, ¿recuerdan? Es decir, de que t sub 1 sea menor que s, ¿sí? Y además
que n de t ya sea exactamente 1 el conteo, ¿no? Y todo esto dividido entre la probabilidad del evento que lo condiciona, que está aquí. O sea, la probabilidad de que n de t valga exactamente 1. Por eso era importante abordar la primera parte de probabilidad para poder utilizar todos esos conceptos. Observen. Entonces, bueno, en esta primera parte que tenemos, lo que tenemos en el numerador de esa expresión, en realidad es la probabilidad de que haya ocurrido un evento, vamos a escribirlo acá, de que haya ocurrido un evento en el intervalo que va desde 0 hasta S, ¿sí? Mientras que hayan ocurrido 0 eventos en el intervalo que van desde el punto S o el tiempo S hasta el tiempo T. Eso es lo que no quiere decir esto, que si ocurrió en este momento, pues aquí ya va 1 y aquí sigue siendo 0, ¿cierto? Hasta aquí hubo un conteo y de aquí en adelante 0 conteos para mantener 1 más 0, 1, el total de un conteos, el que aparece aquí. ¿Listo? Entonces cerramos acá. Dividido entre esa misma probabilidad que aparece ahí. Es decir, entre la probabilidad de que n de t valga 1. Entonces, dicho de esta manera, pues ya tenemos la fórmula de Poisson. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Esto resulta que son eventos independientes, recuerden, entonces me convierte en un producto, ¿no? Entonces la probabilidad de que vaya de 0 a S, entonces nuestra variable en este caso es S, ¿cierto? Y entonces, pues ¿cómo me quedaría? Me quedaría E a la menos lambda tiempo, que sería lambda S, multiplicado por lambda S, todo elevado a la 1, ¿cierto? Por 1 sobre 1 factorial, no es necesario escribirlo acá, todo multiplicado por, ahora, 0 eventos, es decir, la probabilidad de que haya habido 0 eventos acá. Entonces esta probabilidad sería E a la menos, entonces aquí hay una resta, ¿verdad? Que hay una resta porque tenemos la resta temporal entre t y s, t menos s, es ese tiempo. Entonces lambda, y ahorita el tiempo, es lo que ocurrió entre t y s, o sea, la diferencia entre t y s por lambda t, en este caso lambda t menos s elevado a la 0 sobre 0 factorial, pero eso se me convierte en un 1. Y todo esto dividido entre la probabilidad de que n de t valga 1, o sea, que sería e a la menos lambda t multiplicado por lambda t elevado a la 1 sobre 1 factorial. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos que aquí podemos escribir esto como lambda s, e a la menos lambda s, y acá tenemos, podemos separar estos dos, ¿verdad? Quedaría e a la menos lambda t multiplicado por e a la más lambda s, ¿cierto? Negativo, negativo, positivo. Y todo esto dividido entre e a la menos lambda t multiplicado por lambda t. Y des en cuenta que hay algunos elementos que se pueden simplificar, dado que ellos no son valores cero. Entonces, por ejemplo, en los numeradores, este valor y este valor se hacen un 1, ¿verdad? Este valor, bueno, pongámosle otro color, este valor y este valor se hacen 1 también, ¿cierto? Y este lambda de acá y este lambda de acá también se hacen un 1. Finalmente, entonces, si se dan cuenta, esa probabilidad me quedó como la división entre el tiempo S y el tiempo T, que era lo que nos decía inicialmente. Debe estar distribuido uniformemente, es decir, ¿cierto? Que en últimas estamos hablando la longitud de ocurrencia de ese evento dividido entre la longitud total del espacio temporal sobre el cual se nos da. Bueno, entonces ahora, ya teniendo en cuenta esas dos características, procedemos a observar un ejemplo de aplicación con cada uno de ellos. Entonces tenemos el siguiente ejemplo.
En un local comercial, las personas llegan mediante un proceso de Poisson con media 12 personas por hora. Entonces inmediatamente vamos a escribir esta media por acá. Entonces tenemos lambda igual 12 personas por hora, que es equivalente a decir lambda igual a 12 sesentavos, ¿cierto?, de personas por minuto. O sea, en realidad a decir a un quinto de personas por minuto. Ahí ya dice la conversión, ¿no? Es lo mismo, una persona cada 5 minutos o 12 personas por hora. Estamos hablando de exactamente lo mismo. Bien. Dice que la tienda empieza su atención al público a las 10 a.m. Punto importante a tener en cuenta. Entonces, nuestro T sub 0, que es nuestro tiempo inicial, en este caso sería 10:00 a.m. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos la pregunta A. Se nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la persona número 8 haya llegado a las 10:35 a.m.? Entonces ahí tenemos un lapso de tiempo, ¿cierto? Entonces para esa pregunta, de lo que pasó desde las 10 a.m. hasta las 10:35 a.m., entonces ya sabemos que ahí han ocurrido 35 minutos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la persona número 8 haya tardado 35 minutos, ¿cierto?, para llegar, para contarse? Bueno, eso tiene que ver con lo que estábamos viendo aquí en este caso, ¿sí?, con la hora de llegada del evento enésimo. Entonces vamos a utilizar, para este caso, ¿cierto?, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí. Recordémosla. Entonces miren, lambda e a la menos lambda t, ¿cierto?, multiplicada por lambda t a la n-1 sobre n-1 factorial. Entonces vamos a observar eso. Entonces, ¿cómo escribiríamos en este caso aquí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es referencia a que ese sub 8, la persona número 8 o el tiempo número 8, en realidad aquí ya lo puedo escribir y nos está diciendo que es 35 minutos. Entonces sería la probabilidad de que ese sub 8 sea exactamente 35 minutos, pues según la fórmula que tenemos y que hicimos la deducción, para este caso va a ser igual exactamente, ¿cierto?, a lambda, ¿cierto? En este caso lambda lo tomamos en minutos, entonces como un quinto por e a la menos lambda t. Entonces para este caso vamos a hacer el producto de lambda con t. Entonces lambda un quinto t 35, por lo tanto esto me origina 7, o sea que haría e a la menos 7, ¿sí? Luego sería por lambda t, es decir 7 elevado a la n-1. Nuestro n en este caso vale 8, mírenlo, es el conteo. O sea, 8 menos 1, o sea, 7 a la 7, dividido entre n-1 factorial, o sea, entre este mismo valor, 7 factorial. Vamos a ver aproximadamente eso cuánto es. Pues tenemos aquí la calculadora. Entonces tenemos nuestro valor exponencial elevado a la menos 7 por el valor 7 elevado a la 7 dividido entre 7 factorial, y eso multiplicado por un quinto, que es lo mismo que dividirlo entre 5. Mira, ahí tenemos esa probabilidad. O sea que aproximadamente tenemos 0,0298. 0,0298. Entonces ahí tenemos la probabilidad aproximada, ¿cierto?, de que la persona número 8 haya llegado en el minuto 35. ¿Listo? Bien, ahora tenemos la pregunta B. Dice,
Si se sabe que la primera persona llegó antes de las 10:07 am, ¿cuál es la probabilidad de que haya llegado en los 4 primeros minutos? Es decir, nadie se fijó exactamente a qué hora llegó la primera persona, pero saben que a las 10:07, ¿cierto? Llegó, posiblemente después de ese tiempo llegó la segunda persona. Es decir, a las 10:07 tienen la fiabilidad de que llegó esa primera persona, pero no saben en qué tiempo. La pregunta es, ¿cuál sería la probabilidad de que lo haya hecho en los 4 primeros minutos? Entonces, para ese caso vamos a hacer uso, ¿cierto?, de esta fórmula. Miren, S valdría 4, ¿cierto? Y en ese caso T vale 7. Es decir, observemos nuevamente aquí, a la probabilidad de que T sub 1, es decir, el tiempo de la persona 1 o de la llegada 1 sea menor de S, menor o igual, incluso no lo puedes escribir, dado que n de t, en ese caso n de 7, vale 1. O sea, nos están preguntando por la probabilidad de que el tiempo de llegada de la persona 1 sea menor que en este caso 4 minutos, dado que n de 7 minutos fue 1. O sea, el primer conteo durante los primeros 7 minutos fue exactamente un valor. Y recuerden que nosotros concluimos en este caso que nuestra variable estaba uniformemente distribuida sobre ese intervalo, o sea que es el cociente entre S y T. O sea, para este caso entonces tenemos que nuestro valor S, que es 4, y nuestro valor T, que es 7, entonces nos daría nuestra probabilidad 4 séptimos, ¿cierto? O que es equivalente, vamos a hacerlo aquí con la calculadora, a 0,5714 aproximadamente. $57,14 aproximadamente. Y ahí entonces estaríamos dando respuesta a las preguntas que se nos hacen mediante el proceso de Poisson. Preguntas. Vale, entonces eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.